Una bendición, por supuesto, el estar aquí en esta programación bendita y el espacio de la palabra del Señor, por supuesto. Invito a que usted pueda meditar juntamente conmigo el consejo de la palabra de Dios. Capítulo 12 del libro de Hechos, muy importante. Y vamos a hablar acerca de la intercesión, lo importante que es la intercesión, el abogar, el orar a favor de alguien más. Entonces podemos ver lo que está pasando en el capítulo 12 de Hechos. En el nombre de Jesús vamos a dar lectura al capítulo. Dice: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Era entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, en este momento te damos gracias por la vida que tú nos das y por la oportunidad que nos das, cuando siendo tú un Dios 3 veces santo, siendo nosotros pecadores, aún así tú te dignas en dirigirte a nosotros a través de tu palabra. Eres tú, Señor, hablando a los hombres. Gracias, Dios santo y bueno, porque para mí y para los que gusten, esta es una gran oportunidad de poder escuchar y comprender cuál es tu voluntad para cada uno de nosotros. Señor, en este momento te pido que me permitas comprender tu palabra, que me permitas recibir una palabra. Señor, pondré la mayor atención posible. No voy a permitir que nada distraiga mi pensamiento, mis ojos, mis oídos. Así también no voy a distraer a nadie, a ninguno de mis hermanos aquí presentes. No voy a distraer, porque aquí lo más importante es escuchar tu palabra, Señor amado. Tenemos necesidad de que tú nos hables, bendito Dios. Por eso en este momento, gracias te doy por tan grande oportunidad, y también bendice a nuestros amados televidentes, a hombres y a mujeres, a jóvenes, señoritas, a cada persona, Señor, que sintoniza. Te pido que envíes de tu Espíritu Santo, y si es tu voluntad, habla tú, Señor, que seas tú quien hable, no sea yo, Señor. Yo podría estorbar a la mente de cualquier persona, pero seas tú hablando, Señor, te lo pido en el nombre de Jesús. Lo creo de esta manera, Señor. Gracias, Padre. Señor Jesús, gracias. Espíritu Santo, gracias. Amén. Gloria al Señor. Una bendición que podamos estar aquí pues recibiendo y dando lectura a la palabra de Dios. Ya escuchamos una parte de la historia de lo que estaba pasando la iglesia del Señor Jesús en aquellos tiempos. Posiblemente esto ocurrió aproximadamente 1 año después de que se fundó la iglesia. Recuerde que la iglesia se fundó en el capítulo 2 de Hechos. Podemos notar que aquí es donde ocurre la muerte del segundo discípulo, seguidor, siervo del Señor. El primero en morir a manos de los perseguidores fue Esteban. Usted se recordará, Esteban fue ascendido como diácono en el capítulo 6 de Hechos, pero es apedreado y muerto de la misma manera, ¿verdad? Pero Jacob fue traspasado por una espada. Entonces, este Herodes, él fue nieto del Herodes el Grande. Este es el Herodes que estuvo gobernando en los tiempos de Jesús, ¿verdad? Él fue nieto de Herodes el Grande. Este tenía una característica muy particular, es que él era demasiado político.
Entonces él era un gobernante que lo que buscaba era agradar a la población. Él siempre buscaba hacer algún evento, hacer alguna actividad, promover algo para que el pueblo lo admirara, para que el pueblo se sintiera complacido. Él fue un rey que siempre buscó complacer al pueblo. Por eso dice ahí en el versículo 2, verso 3, perdón. Vamos a leer del verso 2, dice: y mató a espada a Jacob, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Era entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados, cada uno para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. O sea, quería hacer una proyección. Él quería hacer un espectáculo con el discípulo Pedro, porque él solo estaba esperando que la fiesta solemne de los panes sin levadura pasara y luego sacarlo. Él estaba siendo una persona política en ese caso. ¿Por qué? Porque él estaba respetando la religión, ¿sí? Usted sabe que un político siempre va a querer involucrarse en la religión. Entonces él estaba esperando que los religiosos terminaran su actividad solemne y luego él iba a hacer un espectáculo. Es que iba a sacar a Pedro, me imagino que a algún escenario o alguna área pública para avergonzarlo, latigarlo, azotarlo, si es posible, asesinarlo. Era el plan de Herodes, era un hombre totalmente político. Dice el verso 4, vamos a ver el verso 3 una vez más. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Era entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados, cada uno para que le custodiase. Este rey hace que a Pedro lo custodiasen, lo detuvieran, lo controlaran, lo vigilaran 16 personas armadas, por supuesto, eran soldados. Esa es la meta del enemigo: apresar y asegurar que el siervo de Dios no siga proclamando el evangelio. La meta de Satanás es callar a los que predican el evangelio, apresarlos, asegurarse de que ellos no vuelvan a estar en libertad. Por eso la persona que le sirve a Dios tiene un enemigo peligroso. Un siervo de Dios tiene enemigo peligroso. Y que si este enemigo lo logra capturar a aquella persona, muy difícil que se vuelva a levantar. Por eso usted tal vez alguna vez conoció a personas que predicaban, que fueron líderes, si es posible, líderes de células, y hoy no parecen que hayan sido cristianos en algún tiempo, porque lo que hacen es lo mismo que hace el mundo, ¿sí? El diablo se encarga de que un siervo, un predicador, vuelva al mundo y que vuelva a ser la misma persona, si es posible. Si antes bebía, pues que vuelva a beber. Si bailaba, que vuelva a bailar. Si era parrandero, pues que vuelva a parrandear. De todo. Esa es la meta de Satanás. Cada siervo, cada ministro, cada pastor tiene un enemigo, pero un enemigo de veras que odia a los siervos de Dios. Entonces a Pedro lo encarcelaron y Pedro estaba siendo custodiado por 16 soldados. Y dice el versículo 4 en la segunda parte, dice: y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro, estando custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. La iglesia no era exactamente una entidad, una institución en ese momento. La iglesia era un grupo de personas que habían creído en el Señor.
no era una institución legal, terrenal, porque no era aprobada por los gobernadores. Era un grupo de personas que profesaban la fe en Jesucristo, pero lo hacían a escondidas por temor a la persecución, a que el enemigo los capturara. Porque había una persecución, pero no era una persecución como en forma de crítica, de burla. No, era una persecución de muerte, de cárcel, de azotes. Entonces, la iglesia dice que empezó a hacer oración a Dios por Pedro. La iglesia se enteró que Pedro estaba preso. Entonces dijeron ellos, bueno, nosotros amamos a Pedro, lo amamos, porque él es uno de los discípulos, ¿sí? Bueno, no lo veían como alguien superior, ¿verdad? Terrenalmente, pero sí era uno de los discípulos, pero lo apreciaban, lo amaban. Y es que para poder interceder por algo o por alguien, tiene que haber un interés también, ¿sí? Tiene que haber un aprecio, un amor fraternal. Yo no sé qué tipo de relación haya, pero cuando alguien logra interceder de corazón por otra persona, es porque en realidad le interesa el bien de aquella persona, ¿sí? Cuando nosotros oramos por la familia, oramos por algún hermano biológico, es porque de veras amamos a esa persona y queremos que Dios haga una obra. Esa es la forma de interceder. No podemos interceder por algo o por alguien que a nosotros no nos interese. Claro, nos debería de interesar cada vez que alguien nos diga, hermano, por favor le encargo que ore por mí. Por favor, hermano, yo pido oración por aquello. Yo por favor pido oración por mi abuelita, pido oración por mi niña, yo pido oración, hermano, porque no tengo trabajo. Y vamos a orar de corazón, porque nos interesa el bien del prójimo. Entonces la iglesia tomó la decisión, estas personas, este grupo de personas, tomó la decisión de hacer oración a Dios a favor de Pedro. Ellos no fueron a preguntar, mire, señor juez, ¿cuánto es de la fianza? ¿Qué es lo que debe Pedro? Cuéntenos qué podemos hacer, o pagar un abogado. No, ellos doblaron rodillas y dijeron, de esto el Señor tendrá que sacarlo. Y empezaron a orar. Dice que empezaron a orar sin cesar. Eso es importante. Cuando nosotros estemos orando, cuando estemos orando por algo o por alguien, tenemos que orar sin detenernos. Tenemos que orar en todo tiempo, en todo lugar. Padre, una vez más te pido, Señor, por favor concédeme ese deseo. Por favor, anhelo que eso ocurra. Por favor, Señor, te pido que la sanidad venga. Por favor, te pido que esta enfermedad se vaya. Insistir, perseverar en la oración es importante. Así dice que la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Verso 6. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Si se da cuenta, la meta del diablo es encadenar al siervo de Dios, hacer que esa persona se resigne. Pedro llegó el momento que se durmió en medio de los soldados. Y imagino que él se quedó dormido. ¿Por qué? Porque se resignó de que el ministerio se había acabado. Se resignó de que ya no había esperanza para él. Amado, el diablo tiene la meta de que usted acepte que usted no puede, que usted acepte que está derrotado. El diablo quiere que usted acepte, se resigne que ha sido destruido, que usted no sirve, que usted no puede ser cristiano, usted no puede. El diablo quiere que usted acepte que usted santo no puede ser. Satanás quiere que usted acepte que usted ser un predicador no lo puede hacer. El diablo quiere que usted se considere incapaz y que deje de estar luchando, ya no siga. Esa es la meta de Satanás. Pedro, cuando vio que lo habían encarcelado, lo habían encadenado,
16 guardias cuidando de que él no se escapara, él humanamente se resignó y dijo, bueno, ¿qué me queda? Dormir. Llegó la noche, voy a dormir. Comodidad, resignación, le tocó que aceptar su condición de vida. Y muchas personas que han servido al Señor en otro tiempo se han quedado. Y se han quedado y nunca volvieron a intentar. Ya no volvieron a luchar por levantarse. No tienen fuerzas. ¿Por qué? Porque han aceptado su condición espiritual. Han desanimado, se enfriaron. Es la meta de Satanás. Y hay personas así, que se han resignado de que el hogar que tienen así es. Y que la vida que llevan en el hogar es así. Hermano, ¿cómo le va? Amén, hermano, por ahí, como la mojarra. Hay 2 que 3, dicen. ¿Y qué tal en el matrimonio? Es una lucha, hermano. Pero así es, hermano. No, el matrimonio no es para estar de lucha en lucha. Es también para disfrutarlo. Es para salir victorioso. Hay luchas en el matrimonio, pero tenemos la guía, la fortaleza, la sabiduría bíblica. Claro que tenemos cómo vencer aún las cosas que se levantan en contra de la relación conyugal. Y hay personas que se han resignado de que ellos así son, de que así lo quiso Dios y así vamos a seguir. Pero no es así. Entonces, aunque Pedro estaba dormido, había una iglesia que no estaba durmiendo espiritualmente. Pedro se había desmoralizado. Pedro estaba desanimado. Se quedó dormido. Dijo, ¿para qué voy a seguir luchando? Pero la iglesia dijo no. La iglesia dijo no. La respuesta está en el Señor. Quien va a hacer la obra es el Señor. No necesitamos ir a oponernos a Herodes. No necesitamos ir a abrir la cárcel a la fuerza, a organizar un escape, una fuga. No oraron biológicamente, no obraron biológicamente, literalmente. No obraron carnalmente. Como hay muchos cristianos que cuando tienen una situación negativa, actúan, reaccionan, obran carnalmente, humanamente. Hasta de último dejan a Dios. Esta iglesia actuó espiritualmente y de la manera correcta. Mientras Pedro estaba encadenado, ellos oraban sin cesar. Oraban, empezaron a hacer intercesión en favor de Pedro. Dice de esta manera, verso 7, y aquí que se presentó un ángel del Señor, eso dice la Biblia, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. ¿Qué es lo que estaba moviendo la mano de Dios? Había una intercesión constante. Había una oración por Pedro. Sí, usted sabe perfectamente que su esposa necesita un toque de Dios, no de usted. Usted sabe que su matrimonio necesita una visita de Dios. Su matrimonio necesita que una luz resplandeciente llegue. Pero eso lo hace Dios. ¿Ha orado usted por su pareja? ¿Ha orado usted por su esposo? ¿Ha intercedido usted por su esposo? ¿Ha orado usted por su matrimonio? ¿O solo se pone a llorar? ¿O solo se va a quejar con la suegra, con la mamá? Y le cuenta todos los problemas a la cuñada, a la tía, y todos lo saben. ¿Por qué no interceder? Si la persona está fallando, si la esposa está mal en su manera de vivir, su carácter, su conducta, comportamiento, si es el esposo, ¿por qué no interceder? Si sabemos que lo que necesita aquella persona no es un toque humano, necesita un toque divino, el toque de Dios, para que Dios haga la obra.
Hay personas, hay situaciones en las cuales solamente Dios puede hacer un milagro. Hay personas y hay situaciones en las cuales solamente Dios puede hacer un milagro y nosotros no podemos hacer nada. Aunque lloremos, aunque se nos haga un nudo aquí, aunque nos traguemos lo amargo, aunque lloremos, aunque nos quejemos, si no intercedemos, la mano de Dios no se va a mover. Dios no va a hacer un milagro. Hay momentos que lo que nosotros necesitamos es un milagro de Dios en nuestra vida. La Biblia menciona de esta manera: y he aquí, verso 7, que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. ¿Qué fue lo que hizo el ángel? Dice que lo despertó. Dice que él lo tocó en el costado y lo despertó a manera de despertarlo. Usted sabe perfectamente que hay gente que espiritualmente está dormida y no hay nada que lo despierte, aunque lo visiten los líderes, aunque el pastor lo visite, no hay nada que le levante el ánimo a aquel hermano que está caído, a aquella hermana que se desanimó, se desmoralizó, la criticaron, la rechazaron, se burlaron del hermano. Aquel hermano que se fue ofendido de la iglesia, sus manos se cayeron y no hay quien le despierte. Solamente el Señor puede despertar del sueño a aquella persona. El hombre no puede, el ser humano no puede. Dice que el ángel le tocaba hasta que lo despertó y le dijo: levántate. ¿Se da cuenta? Y Pedro se levantó. Quiero decirle que muchas veces nosotros gastamos saliva en hablarle a aquella persona: sí, hombre, vayamos a la iglesia, hombre, ya vamos, hombre, y estamos así insistiendo. Pues sí, te invito una vez más. ¿Por qué no mejor agarrar un tiempo e interceder? Padre, yo ya hablé, pero yo pienso que eres tú el que tiene que hacer la obra. Y empieza usted a orar, a interceder por aquella situación, por aquella familia que necesita un toque de Dios. También dice la palabra, dice: y las cadenas se le cayeron de las manos. Usted sabe perfectamente que hay personas que han estado apresadas, encadenadas espiritualmente. No tienen fuerzas para ir a la iglesia, no tienen fuerzas para orar, no tienen fuerzas para leer la Biblia, tienen desganamiento. Mucho menos le van a servir a Dios en la obra. Son personas encadenadas y esas cadenas son espirituales, cosas que el enemigo ha puesto en las personas. Pero solo Dios, en su grande amor y poder, puede hacer la obra en aquellas personas. Solamente Dios. No nos confundamos, no creamos que nosotros vamos a cambiar a las personas, no creamos que nosotros, aún con nuestras buenas obras, haremos que esa persona sea libre. De ninguna manera. Es el Señor. Tenemos que orar, aunque la persona esté lejos, aunque la persona no nos vea, nosotros oremos por aquella situación. Interceder es un compromiso, es una responsabilidad del Hijo de Dios, de aquel que es siervo de Dios, de aquel que pastorea, de aquel que es guía espiritual en las cosas del Señor. Es una responsabilidad el estar intercediendo por aquellos hermanos que han estado débiles, apresados, personas que no dan señales de vida espiritual. Entonces dice la palabra del Señor: le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera puerta y la segunda guarda, llegaron a la puerta de hierro que da a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Dios hace la obra. A Pedro lo sacaron hasta la calle, luego el ángel se apartó de él.
Y dice la Biblia en el verso 11, entonces Pedro, volviendo en sí, o sea, reaccionó, despertó bien y dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Él comprendió que lo que había pasado en su vida era real. Qué bendición es cuando nosotros nos damos cuenta que quien ha obrado en nuestra vida ha sido el Señor. Qué bendición es cuando nosotros reaccionamos y vemos las cosas como Dios las ve. Cuando nosotros comprendemos de que en realidad ha sido el poder de Dios manifestado en nuestra vida, en nuestra familia. Es Dios el que ha obrado en nosotros. Es lo que le estaba pasando a Pedro. Y dice: y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. ¿Cómo estaban? Orando. Pedro, ¿dónde estaba? Ya estaba libre, iba de camino, pero la iglesia, ¿qué estaba haciendo? Orando. La iglesia seguía orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo hacia adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos dijeron: ¿estás loca? Pero ella aseguraba que sí era. Entonces ellos decían: es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel, y dijo: haced saber esto a Jacob y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Dice también en el verso 18: luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndoles buscado sin hallarle, después que interrogase a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió a Judea y Cesarea y se quedó ahí. Algo muy importante que debemos de notar es de que la iglesia estuvo orando hasta que vieron a Pedro con sus ojos. ¿Cuándo usted va a dejar de orar por su familia, por aquella persona que está en quebrantos de salud, por aquella situación controversial que usted está pasando? ¿Cuándo usted va a dejar de orar? Hasta que usted vea lo que Dios ha hecho en su vida. No se detenga en orar. No se detenga. Crea que Dios va a hacer la obra. No se detenga, tenga paciencia. Dice la Biblia en el libro de Santiago: sé pacientes y orad. Eso dice la palabra del Señor. Que seamos pacientes y que oremos en todo tiempo, que oremos sin cesar. Orar los unos por los otros, dice la palabra del Señor. Que oremos por las personas y que no nos detengamos en orar. No oremos una sola vez. Siempre ore. Cuando a alguien le ha pedido oración, ore. Cada vez que usted vaya a orar, recuérdese de aquella necesidad. Incluya eso en la oración. Hasta que usted escuche la buena noticia de que le digan: hermano, no sé si usted estuvo orando, pero muchas gracias. Fíjese que gracias a Dios ya mi abuelita ya salió del hospital y ya la tenemos en la casa, ya come, ya camina. Qué bueno, mi hermano, gracias, hermano. Entonces me voy a detener, ya no voy a orar. Pero hasta que veamos la obra de Dios, hasta que recibamos el milagro, hasta que veamos el matrimonio transformado, hasta que veamos a aquel miembro de la familia convertida a Jesucristo, hasta ahí la intercesión debe detenerse. A veces oramos una vez, 2 veces y decimos: no, ese no quiere nada, ¿para qué seguir orando? No, tengamos paciencia porque el Señor es bueno. Dios va a hacer la obra en su momento. La Biblia dice: no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Vamos a cosechar, pero si no desmayamos. Eso es muy importante tomarlo en cuenta. Las cosas buenas hay que hacerlas. ¿Cuánta gente, cuánto hombre y mujer ha hecho cosas buenas para la gloria del Señor, pero ya no lo hacen?
Algunos dicen, ay hermano, viera que yo antes predicaba, viera que yo antes tocaba el piano en la iglesia, cuando yo tocaba, hermano, la unción caía, hermano, viera cómo el Señor me usaba. Pero es una historia. ¿Pero por qué no siguió haciendo el bien? ¿Pero por qué no persistió? Sí, hermano, lo que pasa que mire que me hicieron de menos, viera que me ignoraron, viera que me criticaron, hermano, viera que me hicieron, si yo le contara, hermano. Entonces, no hay perseverancia, no hay fe, porque la fe debe ser perseverante y las cosas buenas para la obra de Dios deben ser perseverantes, pase lo que pase. Pase lo que pase, tenemos que insistir en lo que es bueno. La intercesión es una responsabilidad. Por eso el Señor dice en el libro de Ezequiel capítulo 30, dice, yo busqué quien se parara en la brecha, pero no lo hallé, dice, para que intercediera por la tierra, dice. El Señor está buscando intercesores, alguien que se pare en la brecha delante de Dios y diga, Señor, yo pongo la cara por este pueblo, Señor, yo pongo la cara por esta ciudad de Palín, Señor, y yo te pido que tú hagas una obra, ten misericordia de esta población, Señor. Alguien que haga la brecha delante de Dios. La intercesión es una responsabilidad de todos. No solo se trata de ir a la iglesia con la Biblia, no se trata solo de aplaudir y hacer cultos nada más, se trata de amar al prójimo, de luchar por la transformación de todas las personas que estén más cerca de nosotros, de nuestra familia, de nuestros vecinos, de aquellos hermanos que nos han pedido que oremos, de aquellas hermanas que tienen necesidad en realidad, aquellas personas que nosotros hemos oído que les está yendo mal. Porque hay personas, hay mujeres que han sido oprimidas por el esposo, rechazadas, despreciadas, maltratadas, o están pasando alguna necesidad. También hay hombres que han sido maltratados, rechazados, pero nosotros oremos para que Dios haga la obra, porque nosotros como seres humanos no podemos nunca. Tal vez usted tiene su esposo y su esposo no quiere nada de Dios, ya no le hable, ya no le insista, sus palabras no le van a convencer, porque posiblemente él la conoce a usted. Mejor órele a Dios, intercédale a Dios. Ore a Dios sin cesar y dígale, Señor, yo no puedo, haz tú la obra. Haz la obra. Crea que el Señor hará la obra. Y el Señor un día pondrá en sus manos lo que Él considera que usted merece recibir. Yo le dejo este consejo en esta hora. La intercesión es una responsabilidad. No podemos estar durmiendo a la par de alguien que no cree en Dios. Tenemos que hacernos responsables de nuestra casa, de nuestra familia, del resto de la familia, de la suegra, del cuñado, de la cuñada, de la sobrina. Tenemos que ser responsables porque somos personas que conocemos, sabemos que esas personas necesitan de conocer del Señor, necesitan conocer el Evangelio de Jesucristo. Sabemos que esas personas necesitan el perdón de sus pecados. Alguien dirá, pero ¿por qué el canal? ¿Por qué predicar tanto? Es porque tal vez no ha notado la necesidad que hay en Palín. Por eso nos atrevemos a montar un proyecto evangelístico como lo es un medio de comunicación a través de la televisión. Por eso nos atrevemos a producir televisión a manera de evangelizar. ¿Por qué? Porque sabemos que hay una necesidad en esta ciudad. Y solo Dios puede hacer la obra. Nosotros no. Rogamos a Dios para que Dios haga la obra en esta ciudad. Porque también han habido maldades en esta ciudad. Han habido ríos de perdición también. Porque la Biblia dice que el mundo está bajo el engaño del maligno. Y nosotros sabemos que la población necesita a su Salvador, conocer quién es su Señor. Por eso un cristiano evangélico debe de preocuparse por la vida espiritual de los demás o para que otros conozcan a su Salvador. La intercesión es importante, es una responsabilidad, pero creamos de que Dios va a hacer la obra. Nosotros no podemos, pero sí podemos pararnos en la brecha y decirle, Señor, aquí está mi tiempo, Señor.
oro de corazón, oro porque yo amo a mi familia, amo a mi vecindad, amo a mi pueblo, aunque tal vez no me saluden, tal vez no me hablen, tal vez no les caiga bien, pero Señor, haz una obra en ellos, haz una obra, Señor. Mi querido, si usted está ahí en casa y cree que esta palabra en realidad es tomada de la palabra del Señor, yo voy a invitarle a usted, quizás sea molestar, pero un minuto a que oremos por nuestra ciudad, por los vecinos, por la familia. Le voy a invitar a que oremos por aquellos vecinos palinecos que están en un hospital, aquellos vecinos palinecos que están en la cárcel, aquellos vecinos palinecos que tal vez ahorita no tienen para la cena, porque eso ocurre, eso es real, eso está pasando en nuestra ciudad. Aquí en este pueblo hay personas que se quieren separar de su pareja, están a punto de emigrar, de irse a otro lado, abandonar el hogar, están a punto de destruir el hogar, a punto de irse a beber, de ahorcarse. Hay personas que están desmoralizadas de la vida, que ya no quieren vivir. Hay personas tristes en esta ciudad. Yo le voy a invitar a usted, amado hermano, usted que ama a Dios, usted que ama la obra de Dios, usted que es una persona que predica, que ha leído la Biblia, usted que ora, que levanta sus manos en los cultos, usted que danza en la iglesia, usted que pasa al púlpito, yo le voy a invitar hoy en el nombre de Jesús a que pueda orar un minuto. Yo sé que hay miles de evangélicos en Palín, miles, que pueda orar un minuto, que nos unamos en este momento, un minuto nada más, no le voy a pedir más, que dirijamos una oración al Padre Celestial, un minuto. No le pido una oración práctica, no debemos de orar con práctica, oremos espontáneamente, con palabras originales, propias, pero que oremos de corazón y que le digamos al Señor lo que de veras queremos para nuestra gente. Vamos a orar. Padre santo y bueno, hoy en el nombre de aquel que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, Señor, hoy levantamos oración con fe, creyendo que tú puedes escuchar la oración de tus hijos, la oración de aquel hombre, aquella mujer que te cree, Padre. Señor bendito, en este momento suplicamos primeramente por las autoridades civiles de nuestro pueblo. Señor, te pido que envíes sabiduría, temor hacia tu nombre sobre esas personas y que puedan, Señor, guiar, trabajar, administrar, Señor, toda el área administrativa del gobierno local, Señor amado. Te pido que lo puedan hacer con sabiduría, buscando y cuidando de no ofenderte a ti y siempre procurando el bien de la población, Señor amado. Que haya justicia en sus obras también, Señor amado. También te pido en el nombre de Jesús por cada agente de la Policía Nacional Civil, Señor amado. Te pido que les ayudes a trabajar justamente y con sabiduría, Señor amado. Te pido en el nombre de Jesús que asimismo los guardes en este momento, Señor, donde quiera que estén circulando, patrullando, caminando, Señor amado. Te pido que los guardes, porque la maldad también acecha, Señor, por las noches. Señor amado, te suplico que guardes a cada elemento de esa institución. Te pido también por el cuerpo bomberil de nuestra ciudad. Señor amado, dales cada día más la bendición, Señor. Guárdalos, Padre. Guárdalos en cada día, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Y también te pido, Señor, por cada persona que reside en la ciudad de Palín, en cada residencia, Señor, notificación, en cada aldea,
en asentamientos, colonias, Padre, en los barrios, Padre Santo, que tu nombre sea honrado, que tu palabra sea temida en los hogares. Te pido que tengas misericordia sobre Palín, Padre, y que todo acto bajo ignorancia tú lo puedas perdonar, Señor. Por favor, te pido por esta ciudad, Señor. Permítele, Padre, que sus ojos puedan ser abiertos y que puedan ver que en realidad tú eres un Dios verdadero y que tú no estás de acuerdo con actividades religiosas que nada más traen desorden, perdición. Señor amado, te lo pido en el nombre de Jesús, que tú nos ayudes en esta ciudad, en estos tiempos, Padre. Ten misericordia, ayúdanos, ten paciencia de aquel que anda involucrado en actividades ilícitas, en actividades religiosas, paganas, de las cuales tú estás totalmente en contra. Te pido que no actúes, sino que ten paciencia. Te va a reconocer como Señor. Un día levantará sus manos y reconocerá que Jesucristo es el Señor. Pero ten paciencia, te lo pido, Padre. Ten misericordia. Aún no actúes, Señor. Haz el llamado a su corazón aún. Espera un poco más, Señor. Nosotros seguiremos trabajando aquí en la tierra para que tu palabra pueda ser recibida en los hogares. Solo te pido que esperes un poco más. No actúes aún. Hay gente en Palín que se va a convertir a Jesucristo. Hay gente en Palín que hoy ni parece, pero se va a convertir a Jesucristo. Hay personas que aunque hoy están en una cantina, o aunque hoy anden bailando, aunque hoy anden en actividades paganas, aunque hoy estén involucradas y perdidas, Señor, se van a convertir a Jesucristo. Te pido que tengas paciencia y danos a nosotros la fuerza para seguir trabajando, llevar tu palabra. Bendice a cada pastor que tienes tú aquí en este pueblo, en cada colonia. Bendice a cada líder que tú tienes obrando en tu viña, en esta población. Dales la palabra correcta. Ayúdales, dales la sabiduría, respalda la palabra de cada pastor, Señor amado. Ayúdales, Padre, fortaléceles tú, sé tú hablando a través de ellos, Padre, y convierte, convence, redarguye el corazón de los oyentes, Padre. Te pido en el nombre poderoso de Jesús, ayúdanos, Padre. Expongo y pongo esta petición delante de ti, Padre, confiando en que tú eres el que hará la obra. Padre, muchas gracias. Señor Jesús, muchas gracias. Espíritu Santo, muchas gracias. Amén, Señor. Amén. Amado televidente, que Dios le bendiga grandemente. Gracias por haber estado en este programa. Que tenga usted la mejor de las noches y con permiso.